Doy gracias al Señor por la oportunidad que me da. Esta es una oportunidad bien inusual de compartir un día domingo. Para los que no me conocen, yo soy el que está ahí en el teclado. Si no me había visto antes. Así que el pastor ha estado repartiendo varias palabras y me dijo, a ti te voy a dar el domingo. Y siempre es una tremenda responsabilidad porque uno está viendo cosas que impactan en la vida espiritual y en nuestra vida futura también. Entonces es súper importante siempre tener clara esa responsabilidad cuando uno va a exponer la palabra del Señor. En el lugar que sea y en el servicio que haga. Bueno, el servicio que a mí me gusta hacer, por ejemplo, es acompañar en el teclado, pero el Señor a veces le pide a uno otras cosas como hoy día, así que le damos gracias al Señor por esa oportunidad. Y vamos a abrir la Biblia. ¿Alguien trajo Biblia? Si alguien no trajo Biblia, hay alguna aplicación, aunque es mejor la Biblia, pero las aplicaciones salvan. Y vamos a leer el libro de segundo libro de Crónicas, capítulo 17. Y vamos a leer solamente 9 versículos nomás. Así que, segundo libro de Crónicas, 17. Sí. Del 1 al 9 vamos a leer. Dice así la palabra del Señor. Reinó en su lugar Josafat su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano y toda Judá dio a Josafat presentes y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Al tercer año de su reinado envió sus príncipes Ben-Jail, Abdías, Zacarías, Natanael, Micaías, para que enseñasen en las ciudades de Judá. Y con ellos a los levitas Semaías, Netaías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías. Y con ellos a los sacerdotes Elisama y Jorán. Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora le damos las gracias porque usted nos ha dado esta oportunidad de llegar a este lugar, Señor, a esta casa de oración, este momento que vamos a compartir la palabra, Señor. Tú me has dado la oportunidad a mí, Señor, de compartir esta palabra y pido que todo lo que yo hable venga de ti, Señor, y que más de alguien reciba una palabra específica, particular, algo dado por ti, Señor, a cada persona, que haya algo especial de ti para mi vida y para la vida de cada hermano, Señor, que sea una oportunidad de desarrollo espiritual, Señor, en nuestras vidas, que sea una oportunidad de desarrollo en todo nuestro ser interior y que esta palabra
quede en nuestra mente grabada, Señor. Pedimos que usted nos guíe, Señor, en este momento y pedimos su bendición en el nombre de Jesucristo. Amén. Ya, vamos, antes de empezar a hablar del texto bíblico, vamos a hacer una pequeña introducción, porque en la actualidad nosotros no estamos conscientes de lo que es una monarquía, porque nosotros acá en Chile no vivimos en una monarquía hace más de 200 años. Nosotros como chilenos tuvimos en una monarquía y esta monarquía era la del rey de España. Hace solamente 200 años y dependíamos de Perú. En Perú estaban nuestros jefes y nosotros éramos como una región de Perú y al mismo tiempo Perú dependía de España. Entonces, en este tiempo no es común, o por lo menos en nuestro contexto, las monarquías. Si alguien ha estado siguiendo las noticias, ayer hubo una coronación. ¿Alguien vio las noticias de la coronación del rey Carlos III del Reino Unido? Él se transformó en el rey de Inglaterra, Escocia, Irlanda del Norte, es el rey de Canadá y de Australia también. Así que si alguna vez eliminan el reinado en Inglaterra, en Reino Unido, se puede ir a reinar a Canadá porque también es parte de su reinado. Ahora, ese tipo de reinado que nosotros conocemos en este tiempo, por lo menos en el mundo europeo, se llaman monarquías constitucionales. Y las monarquías constitucionales son monarquías que se dedican solamente a lo protocolar. No es que el rey viene y tome la decisión, yo voy a cambiar la ley como rey de Inglaterra, sino que el rey firma, por ejemplo, las leyes. Entonces, muchos países de Europa mantienen la tradición de la monarquía, siguiendo los reglamentos súper estrictos que han tenido desde la Edad Media, pero son casi cargos decorativos. No tienen algunas atribuciones, pero son bastante menores. Por ejemplo, en Reino Unido y en España, que tienen monarquía, hay partidos políticos. Y la gente va a votar y votan leyes y el rey las firma. Pero en esos regímenes tienen sistemas parlamentarios donde el gobierno elige al primer ministro y este elige al rey. Entonces, más o menos, lo más cercano que nosotros tenemos a las monarquías, o que es más conocido para nosotros, son las monarquías constitucionales. Pero en el mundo actualmente hay monarquías reales, prácticamente con las mismas atribuciones que hay en la Biblia, donde en los países petroleros de Medio Oriente hay un montón de personas que tienen el rango más importante, que son monarcas. Y ellos toman todas las decisiones del país. Bueno, también me acuerdo ahora del sultán de Brunei, que también es un rey contemporáneo. Entonces vemos que al día de hoy las monarquías existen. Y podemos ver que en la tierra de Israel hubo una monarquía súper grande, o un periodo monárquico súper grande, antes de entrar a la palabra, que muchos lo llaman el Reino Unido, que es cuando Saúl gobernó, después gobernó David y después gobernó Salomón. Todas las tribus bajo un mismo monarca. Entonces, cuando uno va leyendo la Biblia y lee sobre Saúl, lee sobre David y sobre Salomón, tiene que ver como aquí hubo una monarquía real que duró 120 años. Porque cada uno de esos gobernantes, con sus virtudes y sus defectos, tuvieron gobiernos largos de 40 años. Y después de que ellos gobernaron, primero Saúl, después David con sus victorias militares y conquistas, y después Salomón
con su grandeza y su manejo en relaciones internacionales. Si hay alguien que tenía súper buenas relaciones internacionales, era Salomón. Y bueno, una de las consecuencias de su fracaso al final de su gobierno fue esas relaciones que tenía con diferentes pueblos que lo llevaron a la destrucción al final. Salomón tenía 700 esposas, pero esa... ¡Ay, qué desafío! 700 esposas. Pero 700 esposas eran más que nada temas políticos, habían negociación ahí y obtenía. Entonces empezó a no cumplir la palabra del Señor siguiendo la norma de esa época, siguiendo las cosas del pueblo pagano. Y después su hijo Roboam, cuando uno lee sobre todo Reyes, uno tiene que estar atento porque empiezan a aparecer nombres cuando va siguiendo la lectura bíblica. Bueno, en esta iglesia local, estamos leyendo la Biblia completamente. Si alguien no está suscrito, puede seguir la lectura, y hay que poner atención porque cuando aparece Roboam, se da la separación del reino. Y en esa separación del reino, Roboam se queda solamente con la tribu de Judá y de Benjamín. Y las otras 10 tribus se van al norte con Jeroboam. Y aquí es súper importante porque se da una división de las dinastías. Dinastías son las familias reales. Por ejemplo, actualmente en España está gobernando la dinastía de los Borbones. El rey de España actualmente es de la dinastía de los Borbones. Y así uno empieza a ver la historia porque el tema de las monarquías, los hijos van heredando el reino. Hasta que llega alguien y se toma el reino, o los nobles deciden, ya vamos a cortarle la cabeza al rey y vamos a nombrar otro rey. Generalmente, si uno ve la historia humana y la historia de las monarquías, sucede eso. Y se da una separación importante, principalmente por los errores de Salomón al final de su vida, y los errores de Roboam, que no siguió el consejo de las personas mayores. Uno va leyendo el libro de Reyes, de Samuel, de Reyes y de Crónica, y se va dando cuenta de un montón de detalles. Y Roboam tuvo la oportunidad de escuchar a las personas de mayor experiencia y no la escuchó, y escuchó a las personas que no tenían experiencia y que le decían lo que quería oír. Bueno, aquí un pequeño paréntesis. Uno tiene que tener cuidado a veces de buscar un lugar referido a una iglesia o un consejo que sea solamente lo que uno quiere oír, porque a veces eso no lo permite desarrollarse a uno. O por ejemplo, otra cosa, a veces hay personas que no quieren ir al médico porque saben que el médico los va a retar. Y a veces ese reto es bueno, el reto del médico o la exhortación del médico, porque a uno lo hace cambiar varios hábitos en la vida, y que a nosotros nos van a alargar la vida, la salud, y nos van a hacer ahorrar dinero. Amén. El hermano José Miguel sabe mucho de eso. Él trabaja en un hospital, así que está consciente de eso. Bueno, un paréntesis, yo el año pasado estuve con varios problemas estomacal, y fui al médico y me hice 1000 exámenes y me encontraron varias cositas, y con la ayuda del Señor hemos ido eliminando cada una de esas cositas, y la última vez que fui al médico me felicitó, así que me gustó ir al médico la última vez. Comparó exámenes uno con otro y el tiempo. Oh, caballero, lo felicito, usted es un ejemplo para muchas personas, así que ahora, ahí me gustó ir al médico. Entonces pasa eso, y ahí se dio una división, pero en esta división
Yo creo que el punto clave se da en Segunda de Reyes, capítulo 3, versículos 11 y 14. Aquí es el punto clave en la división. Segunda de Reyes, capítulo 11 al 14, dice: Mas Josafat dijo: ¿no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová? Tengo el versículo, le digo al tiro. Perdón, Primera de Reyes 12:27. Estaba cambiando el versículo. Primera de Reyes 12:27. Y vamos a leer hasta el versículo 30. Dice: si este pueblo subiere, voy a leer, lo tienen toda la lectura, ¿cierto? Primera de Reyes 12:27 dice: si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y otro en Dan. Entonces, el reino del norte, que en esta parte de la historia toma el nombre de Israel, en los albores de la separación, y el reino del sur, Judá, se da este punto clave. En los albores de la separación del reino, el rey cambia la fe del país. Todo el pueblo iba a adorar a Jerusalén, pero como ellos se transformaron en otro país, dijo: no necesitamos que ellos vayan a adorar a Dios allá a Jerusalén, sino que nosotros vamos a buscar un Dios. Y buscaron un becerro, que eran las creencias típicas de la gente de Egipto, tener becerros de oro, y les puso uno en Dan y otro en Betel. Entonces ahí tienen un lugar de culto, allá en el norte y en el sur. Cosa que no vayan a Jerusalén a adorar a Jehová. Entonces aquí vemos que el reino del norte, Israel, partió mal desde el principio. Y el reino del sur tuvo también un montón de reyes malos, pero dentro de todos los reyes malos hubo algunos reyes que se salvaron. Pero en el caso del reino del norte, este fue como el pecado inicial, y ahí partió, cada rey se fue alejando más del Señor. Este partió con el problema espiritual, alejando al pueblo de Dios del Señor mismo. Y así cada uno de los reyes que siguió empezó a tener diferentes problemas. Entonces uno empieza a leer la Biblia, pero eso no quiere decir que Dios abandonó al reino del norte, porque en el reino del norte se levantaron grandes profetas. Uno también tiene que leer la Biblia. Cuando está leyendo los libros de la Biblia, tiene que ver también y poner atención dónde profetizaron o a dónde el Señor los mandó a profetizar. Entonces ahí uno empieza a atar cable. Este rey tuvo problemas con este profeta. Y en el reino del norte se levantaron los profetas más famosos de todos: el profeta Elías y el profeta Eliseo. Cuando uno ve los milagros portentosos en el Antiguo Testamento, los profetas que hicieron los milagros así, dijéramos,
viéndolo desde nuestra vista humana. Más espectaculares fueron Elías y Eliseo. Y su ministerio estuvo en el norte, donde todos los reyes estaban en contra de la voluntad de Dios. Así que en este contexto se da esta palabra. Esta es la palabra del Señor y nosotros leímos como en la lectura bíblica el comienzo del reinado de Josafat. Generalmente se predica sobre Josafat, pero se predica lo relacionado con una victoria que él tuvo con los pueblos enemigos a causa de la adoración y de la victoria. Pero, ¿qué nos va diciendo el texto bíblico sobre este gran Josafat? Porque Josafat fue uno de los reyes que agradó al Señor. Fue uno de los pocos reyes del sur que agradó al Señor. Y vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. Dice, y reinó en su lugar su hijo Josafat, el cual se hizo fuerte contra Israel, y puso ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá, y colocó gente de guarnición en tierra de Judá, y asimismo en las ciudades de Efraín, que su padre Asa había tomado. En este momento, en el reinado de Asa, Asa conquistó algunas ciudades de Israel. Y aquí hay otra palabra clave, Efraín. Cuando aparece la palabra Efraín en la Biblia, o sobre todo en el libro de Reyes y en el libro de Crónicas, se refiere al reino del norte. Porque Efraín era la tribu más relevante dentro del reino del norte. Por eso hay palabras proféticas. De repente uno lee en la Biblia, palabra profética para Efraín. Entonces ahí Efraín, ¿qué Efraín? Una tribu de Israel. ¿Cuál tribu? La principal del norte. Este mensaje es para el reino del norte. Entonces aquí, y asimismo en las ciudades que Efraín, su padre Asa, había tomado. Desde que se separó el reino del norte y el reino del sur, estuvieron en constante disputa, pero ya en el reino de Asa, Asa conquistó un par de ciudades y ya lograron acuerdos de paz. Y ya en la época de Josafat, después de Josafat haber conquistado, haber fortificado las ciudades, entraron en una época de paz con el norte. Y lo vamos a ver en esta misma palabra, vamos a ver algunas situaciones en donde Josafat estuvo en una buena relación con el reino del norte. Pero aquí hay un detalle importante que yo no lo voy a predicar ahora, pero uno de los pocos errores que tuvo Josafat fue que tuvo una alianza tan grande con el reino del norte que la hija de Acab y Jezabel, si alguien lee la Biblia, ponga atención con Acab y Jezabel, que son prácticamente los peores reyes de la Biblia del norte, porque ellos instauraron el culto a Baal y el culto a Asera. Entonces la hija de ellos se casó con el hijo de Josafat, y la hija de Jezabel se llamaba Atalía. Y más adelante en la Biblia vemos cómo Atalía usurpa el trono por 6 años y trajo tremenda destrucción a Judá. Entonces tenían tan buena relación Josafat que hasta le dio su hijo en casamiento con el rey del norte, y ese matrimonio no trajo bendición a Judá. Fue uno de los pocos errores que tuvo este Josafat dentro de su vida. Y mire, vamos a leer el hijo de Josafat se llama Joram. Así que cuando lo lean se van a dar cuenta que Joram fue muy diferente al trabajo
al trabajo que hizo su padre, no anduvo en los caminos del Señor. Y dice así, el versículo 17:3 dice, y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David, su padre, y no buscó a los Baales. Este pasaje es un poquitín difícil, un poco difícil, pero no por lo que dice, sino porque es un pasaje que tiene variantes textuales, que resulta, la Biblia tiene un montón de textos de origen, pero no hay mucha diferencia entre un texto y otro. Entonces ahí vemos la fidelidad de Dios de preservar el texto. En el Nuevo Testamento hay tremendas familias de textos y en el Antiguo Testamento también. Y todas dicen prácticamente lo mismo, pero aquí si uno lee, por ejemplo, la NBI, ¿alguien tiene alguna NBI por aquí? ¿Alguna? ¿Sí, hermana? ¿Puede leer el versículo 3? Segunda de Crónicas 17:3. Sí, ese. Sí, muy bien, es el punto clave. En ese dice, siguió el ejemplo de su padre, y en este el ejemplo de su padre David. Esa es una pequeña diferencia. ¿Por qué? Porque usaron textos diferentes. Ahora, aquí voy a abrir un paréntesis de los que me gusta abrir a mí. Casi todas las Biblias son buenas. Salvo hay algunas excepciones que después podemos hablarlas. Uno tiene que tener mucho cuidado porque hay muchas teorías conspiracionales referentes a las Biblias. No, esta Biblia es satánica, o esta Biblia es aquí, o esta Biblia es allá. La gran mayoría de las Biblias son buenas. De las Biblias católicas son muy buenas también, la Jerusalén, Nácar Colunga, buenas traducciones. Quizás hay alguna... En las Biblias católicas hay lo que se llaman libros deuterocanónicos que no están en nuestra Biblia, porque nosotros no los aceptamos como revelados del Señor y en el judaísmo tampoco. Pero que también, si alguien quiere leer los deuterocanónicos, tiene que estar consciente que son deuterocanónicos, que no son parte de la revelación del Señor, pero que nos dan una información súper importante del periodo intertestamentario, por ejemplo, el libro de los Macabeos. Bueno, algunos esa palabra significa otras cosas, pero esos Macabeos hicieron una tremenda revolución, así que de repente va a haber una revolución de los Macabeos. Entonces, esos libros quizás no son tan importantes para nuestro desarrollo espiritual, pero sí son importantes para entender el contexto del Nuevo Testamento, cuando aparece Jesús. Entonces, generalmente nosotros se habla de que entre Malaquías y Mateo hay 400 años de silencio, pero en esos 400 años pasó de todo. Así que ese es un punto importante. Nosotros compartimos el Antiguo Testamento con los judíos. La mayoría de los judíos observan el Antiguo Testamento, los que practican la religión judía, pero ellos no aceptan el Nuevo Testamento. Por eso muchos siguen esperando al Mesías. Y hay diferentes proyectos en Israel de restaurar el templo de Jerusalén. Este sería el tercer templo en Jerusalén, porque ellos esperan al Mesías todavía, pero nosotros sabemos que el Mesías ya vino y se nos reveló a nosotros en su misericordia. Entonces, esa pequeña diferencia. Y los traductores, mire,
Entonces uno tiene que dejar de lado, si usted tiene una NBI o Nueva Traducción Viviente, o la versión que tenga, léala. Y no escuche las mentiras que dicen en internet. De repente uno tiene que tener cuidado porque en internet hay gente que quiere ganar plata con las visualizaciones en YouTube. La nueva Biblia es satánica, entonces así llegan y uno se come el comercial de YouTube y empieza a ver después la cosa y mucha gente se está aprovechando de eso para divulgar mentiras. Pero imagínense que los traductores, porque en el momento de traducir tienen todos los textos sobre la mesa, el trabajo que hacen los traductores, y en algún momento tienen que tomar la decisión y se guiaron por uno. Y en la NBI, si usted se fija, hermana, hay un asterisco. Mire, tiene abierta el texto justo en el versículo 3. Hay un asterisco, ¿cierto? Y abajo aparece la notita. Aparece la notita que en otras versiones, en otros textos, aparece como hijo de David. Entonces, ahí vemos que incluso la sinceridad que tuvieron los traductores de decir cuando tuvimos el texto original, porque es gente que estudia mucho para que la palabra del Señor llegue a nosotros, que pasan años en la universidad estudiando idiomas originales, con texto histórico, y en el momento que están haciendo el trabajo tienen que tomar decisiones, pero incluso dejaron anotado ahí que esa decisión fue compleja, pero que abajo está la otra variante. Entonces, la palabra del Señor que nosotros tenemos es muy confiable. Y las muchas Biblias que hay, la gran mayoría son confiables, así que tiene que leerlas y no creer a las mentiras que puedan aparecer. Incluso los apóstoles usaban una versión en griego que se llamaba la Septuaginta, que era la versión disponible de todo el mundo en su época. Así que ahí, y ese trabajo, la Septuaginta, tiene una historia muy bonita, porque un emperador trató de tener la biblioteca más grande del mundo en Alejandría y pidieron traducir la palabra del Señor, y los mejores traductores de Israel fueron y la tradujeron. Y ellos estaban en ayuno, en oración. Fue todo un ejercicio intelectual y espiritual para traducir la Septuaginta. Entonces, la historia de las traducciones de la palabra del Señor es súper bonita y es súper grande, y también es una cuota de responsabilidad a nosotros, porque muchos dieron su vida para que nosotros tengamos la palabra del Señor. Cuando uno ve, sobre todo en la historia de los reformadores, antes de Lutero, vemos que gente murió a causa de que todo el pueblo tenga la palabra del Señor. Uno puede buscar a uno de apellido Wycliffe, Juan Hus y diferentes personas que permitieron que la palabra del Señor llegara a nosotros. Dieron su vida, y hasta el día de hoy hay gente que hace todo su esfuerzo y vierte toda su inteligencia para que la palabra del Señor llegue a nosotros. Ahora, en esta pequeña variante y diferencia que puede haber entre las diferentes personas que estudian la palabra del Señor, yo tiendo a pensar de que se refiere al rey David. ¿Y por qué me fijo en ese detalle? Porque hay un modelo que aparece en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 18 al 3. Mire, Reyes con Crónicas se complementan muy bien. Hay cosas que
hay cosas que omite uno, pero el otro las dice. Entonces a uno le va permitiendo desarrollarse espiritualmente completamente. Y mire, veamos lo que dice Segunda de Reyes 18:3. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Entonces, en el reino del norte, en el reino del sur, todos los que hacían la voluntad del Señor eran comparados con David. ¿De quién está hablando aquí? Del rey Ezequías. En el reino del sur hubo una pura dinastía, que era la dinastía del rey David. Y en el reino del norte hubo 9 dinastías diferentes. En el reino del sur, el reinado duró 350 años. Y en el reino del norte, el reinado duró 200 años. Pero aquí el Señor dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Entonces tenemos a Ezequías que hizo conforme a la voluntad de Dios, y su punto de comparación era el rey David. Veamos otro caso. Segunda de Reyes 22:2. Dice así: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. ¿De quién están hablando ahí? De otro gran rey, del rey Josías. Alguna vez yo compartí una palabra hace harto tiempo atrás del rey Josías. Entonces en el libro de Reyes hay una fórmula, que es comparar a los reyes buenos con el rey David. Esta es nuestra medida. Este es nuestro punto de comparación. Con este te tienes que medir. Hace un tiempo atrás había un primer ministro en Inglaterra que en su oficina tenía una foto grande de Winston Churchill. Y era una foto que llegaba a dar miedo, porque era como que Winston Churchill lo estaba mirando a él. Entonces él decía que cada vez que él trataba de hacer una ley, tenía que tomar una decisión, él sentía que Winston Churchill lo estaba mirando. Entonces él sentía el peso de la responsabilidad. Ahora él, ¿por qué hacía eso? Porque él admiraba mucho a Winston Churchill por la persistencia y la tenacidad que tuvo en la Segunda Guerra Mundial, que es lo más probable que él podría haber negociado la rendición y haber logrado la tranquilidad de su pueblo, pero él llevó hasta el final, hasta que ganaron la guerra. Y tuvo, desde el punto de vista de él, era el mejor gobernante del siglo XX que tuvo Inglaterra. Entonces, la Biblia también nos va poniendo contra qué medida se medían los reyes. Y a pesar de los defectos del rey David, el punto de comparación era el rey David. El rey conforme al corazón de Dios. Entonces, los que andaban en el camino de David, por un temor y por un amor a Dios, eran comparados. Este anduvo en el camino que nos mostró el rey David. Pero también hay otro modelo que empieza a aparecer en la Biblia, que tenemos en Primera de Reyes 15:34. Mire, vamos a ver Primera de Reyes 15:34, que dice lo siguiente. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de Jeroboam y en su pecado, como con que hizo pecar a Israel. ¿De quién están hablando? De un rey que se llamó Baasa. Y vamos a ver otro.
el Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 26, dice así: pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, en el pecado con el cual hizo pecar a Israel, provocando a ira a Jehová, Dios de Israel, con sus ídolos. Entonces habían dos modelos, el modelo de David y el modelo de Jeroboam. Y la Biblia es clara y es categórica a cada rey midiéndolo. Este anduvo en el camino de David y este anduvo en el camino de Jeroboam. Muchos reyes, los reyes que anduvieron en el camino de David, los pocos reyes del sur que anduvieron en el camino de David, estaban conscientes de algo, porque Dios le prometió al rey David que su monarquía, que de su familia iban a ser un monarca eterno. Entonces, cuando uno va estudiando la palabra la palabra del Señor, habían algunos descendientes de la dinastía de David que estaban conscientes de eso, que había una promesa del Señor sobre el rey David que le dio el profeta Natán, y basado en esa promesa tuvieron temor al Señor. El Señor dijo esto de nosotros y tememos al Señor. Bueno, cuando David recibió esa promesa del Señor, él adoró al Señor con toda sinceridad, y uno después puede leer en su casa la oración de David en agradecimiento, y uno puede ver en los salmos cuando él empieza. David no era rey, ya era profeta en el sentido de que estaba viéndolo el futuro de su heredero. Uno cuando lee, por ejemplo, hay varios salmos, por ejemplo, el Salmo 22. Cuando uno lee el Salmo 22, y es un salmo de David, y uno lee: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Parte del salmista gritando de su interior, parece un grito de su interior, pero está profetizando acerca de Jesucristo. En el momento de la crucifixión: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando está viviendo el abandono del Padre, la separación, la única vez que alguien ha experimentado la separación del Padre, Jesucristo llevando el pecado de la humanidad. Entonces, el rey David era un punto clave para los profetas de Israel, era el punto para los reyes de Judá y para los reyes de Israel. Él era el punto de comparación, y esa era la dinastía que iba a sobrevivir. Esa era la dinastía que tenía la promesa del Señor. Entonces vemos que este Josafat anduvo en los caminos de David, anduvo en la voluntad del Señor. Y mire, sigamos leyendo el versículo 4 para avanzar con la palabra en Segunda de Crónicas 17. Dice, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos, no según las obras de Israel. Entonces este Josafat, en su conocimiento del Señor, trataba de hacer la voluntad del Señor y no imitó la obra de Israel, no imitaba lo que estaban haciendo en el norte. En el norte, ¿quién estaba gobernando en un periodo importante de la historia contemporáneo con Josafat? Acab y Jezabel. Pero este no anduvo, a pesar de que tuvo buena relación con ellos, no anduvo en el camino de Acab
y de los otros reyes que se levantaron en el norte, sino que anduvo en la voluntad del Señor, como el Señor se había revelado a David, como se había revelado a través de su palabra. Entonces podemos ver muy buen ejemplo. Después dice el versículo 5, Jehová por tanto confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presente y tuvo riqueza y gloria y abundancia. En un tiempo de inestabilidad política, los reyes duraban súper poco, a diferencia de Saúl, David, Salomón, que duraron 40 años, los reyes del sur no estaban durando tanto, y en el reino del norte las dinastías duraban poco. Ni siquiera los reyes, hubo dinastías que duraron súper poco, y al mismo tiempo habían dos imperios que estaban en una competencia directa, que eran Egipto y eran el imperio asirio. Había una competencia, entonces en este preciso momento hay una competencia de dos imperios, y después nace un tercer imperio que viene a reemplazar a los asirios, que es los babilónicos, pero eso es más adelante en la historia. Pero aquí habían dos pugnas grandes. Bueno, en la actualidad vemos en el mundo que hay una pugna actual, el imperio que hago, bueno, el periodo de tiempo es muy corto para llamar imperio, pero la potencia más grande de este momento es Estados Unidos, desde la Segunda Guerra Mundial en adelante. Pero ahora se ha levantado China, y vemos una competencia súper grande en todos los ámbitos entre China y Estados Unidos, y todos los países que están entre medio tienen que elegir un bando. Entonces eso genera inestabilidad en muchos lugares. Vemos que, por ejemplo, Australia, esto es para los que siguen noticias internacionales, Australia firmó acuerdos militares con Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá de cooperación mutua militar. Entonces Australia se está poniendo en un hipotético conflicto con China, y que ellos van a estar del lado de Estados Unidos. Entonces eso se está viendo en la actualidad del mundo, y esta lucha de imperios se ha dado en toda la época de la humanidad. Lo que estamos viendo ahora, que uno se puede asustar, lo que pasa es que ahora, como hay armas más destructivas, uno se asusta, pero es algo que se ha dado en toda la historia humana, y se daba en la época bíblica, y Israel y Judá estaban en el medio de estos dos imperios, por eso había harta inestabilidad. Pero aún así, en esta inestabilidad, Dios fue un fundamento para Josafat y afirmó su reino. No fue un reino inestable, sino que fue un reino establecido por Dios. Y ahora vamos a leer el versículo 6. Dice, y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera del medio de Judá. Entonces él se gozaba, se alegraba en los caminos del Señor. Todo lo que tenía que hacer él en su vida, lo consultaba al Señor. Hoy, qué tremenda enseñanza para nosotros. Nosotros muchas veces llegamos y tomamos decisiones y no preguntamos al Señor, o buscamos la sabiduría a través de la palabra del Señor. Pero tenemos evidencias bíblicas de Josafat haciendo y consultando al Señor. Mire, vamos a Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 11 y 14.
Dice así la palabra del Señor. Mas Josafat dijo: ¿no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo: aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Y Josafat dijo: este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él el rey de Israel y Josafat y el rey de Edom. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel: ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió: no, porque Jehová ha reunido a estos 3 reyes para entregarnos en manos de los moabitas. Y Eliseo dijo: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si yo no tuviese el respeto al rostro del rey de Josafat, rey de Judá, no te miraría a ti ni te viera. Entonces acá se da un hecho. Mire, esta es una historia. Acá el rey está contando una situación que pasa en el reino del norte. La historia no estaba hablando de Josafat en este momento, pero entre las alianzas militares que estaban teniendo, este era hijo de Acab. Y va Josafat y estaban haciendo acuerdos militares. Tenemos problemas con Moab y nos vamos a reunir los 3 y vamos a tomar una determinación. Y lo primero que hace Josafat, viene: ¿y hay algún profeta de Jehová en esta tierra? Esa es la pregunta. ¿Hay algún profeta de...? Y había un profeta, pero estaban con problemas con ese profeta, porque era el profeta Eliseo. Porque y viene Eliseo y les dice: ¿y por qué no van a los profetas de tu papá Acab y de tu mamá Jezabel? Pero Eliseo era la voz de Dios, era la antorcha que alumbraba en Israel. Era la voz de Dios, era la lumbrera. Bueno, Elías y Eliseo, cuando hay maldad y hay pecado, la gente odia. Cuando sobre todo hay mucha maldad, la gente odia a las personas que hacen el bien. Y aquí la lumbrera era Eliseo, el gran profeta Eliseo. Era la lumbrera y alguien le dijo: bueno, sí, hay un profeta de Jehová aquí. Yo me imagino la conversación, pero no, yo no quiero ir para allá, si no estamos en muy buena relación con ese profeta. Pero ¿sabe? Me encanta cómo dice al final en el versículo 14, cómo habla. Eliseo dice: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te miraría a ti ni te viera. Entonces, Eliseo, el gran profeta, el profeta de la doble porción, imagínense, el gran profeta Elías, llevado a Dios, que no conoció la muerte, y el que tiene la doble porción, Eliseo, hace un reconocimiento de que está frente a un hombre de Dios. Y a causa de este hombre de Dios yo los voy a atender. Y qué tremendo reconocimiento, porque Eliseo era el gran profeta de Dios en el norte, pero al ver a Josafat vio: es de mi mismo equipo. Y nosotros somos en este momento histórico,
no vivimos en el mismo país, pero puedo ver en él la obra del Señor. Y ahí uno tiene que ver, voy a profetizar, bueno, y profetizó bien. Y profetizó la victoria de Moab, pero la pugna que había entre la familia real y los profetas del Señor lo podemos ver con Elías y con Eliseo. Y se da otra situación que no la vamos a leer ahora, que en el gobierno de Acab también hubo una reunión entre Josafat y Acab, y también pide un profeta de Dios. Y Acab no quería traer ese profeta porque dice, no, porque se me profetiza puras cosas que yo no quiero oír. Me profetiza puras cosas malas. Y le profetizó la muerte de Acab en el campo de batalla, y así sucedió. Pero el gran profeta del norte reconoció la obra del Señor en la vida de Josafat. Y aquí viene el desafío. ¿Cuántos ven en nosotros que somos hijos del Señor? ¿Puede alguien que no es de nuestro entorno saber que nosotros somos hijos del Señor? Buena pregunta. Eliseo y estas buenas palabras, yo las veo como la voz del Señor reconociendo a Josafat, el reinado de Josafat, la luz en Israel reconociendo la obra del Señor. Y mire, vamos, como la hora ha pasado, vamos a leer los últimos 3 versículos. Dice, al tercer año de su reinado envió sus príncipes, Benjaíl, Abdías, Zacarías, Natanael, Micaías, para que enseñasen en las ciudades de Judá, y con ellos a los levitas, Semaías, Netaías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías, Toba-Adonías, y con ellos los sacerdotes Elisama y Jorán. Y enseñaron en Judá teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Entonces Josafat, es eso que el Señor le había dado, no se lo quedó él, sino que lo compartió con todo el pueblo. Cada ciudad, cada aldea, y no buscó cualquier persona, buscó a los más preparados que tenía, a los príncipes, a los que tenían buena educación, a los que estaban todo en el día en el templo, a los sacerdotes y a los levitas, que eran los que estaban encargados del servicio del templo. Bueno, ustedes están aquí todo el día adorando al Señor, tienen acceso a los textos, ya, ustedes se van a ir a enseñar. Me imagino la orden del rey para que todo el pueblo tenga esa bendición de conocer al Señor. Ahora nosotros no tenemos una teocracia como pudo haber en el gobierno de Josafat, pero tenemos una iglesia local. Y como iglesia local tenemos que reflexionar si tenemos la instancia de desarrollo espiritual, de enseñanza de la palabra del Señor. Y podemos decir que con todas nuestras limitantes, y con lo que el Señor nos ha dado, porque el Señor nos ha colocado en un país, en una ciudad, en una comuna y en un barrio. Nos ha dado un lugar físico. Hay iglesias que no tienen lugar físico, y no pequeño, porque tenemos y tenemos el sitio de al lado. Y con todo lo que el Señor nos ha dado, tenemos algo que por ejemplo, hay para aprender: el discipulado. ¿Alguien ha estado en discipulado aquí? Si alguien no ha estado en discipulado, es una buena instancia para aprender la palabra del Señor. Y el discipulado cada cierto tiempo se va actualizando, tocando más temas,
algunos temas se tocan en profundidad. Entonces, si alguien dice, oh, yo no sé nada de la Biblia, o yo no entiendo lo que predican los hermanos, hable con el pastor, pues pastor, disipúleme. Y es una instancia buena para aprender la palabra del Señor. El pastor ha tomado los últimos discipulados, lo ha tomado él, y él está tema por tema. Bueno, yo estuve el 2019 acompañando en un discipulado y los temas están súper buenos. Entonces, en esta iglesia sí hay instancias para aprender, y la instancia, si alguien no sabe nada de nada, tiene que pedir el discipulado. Hay unos temas que no son tan sencillitos en el discipulado, pero que uno queda claro al final. E incluso algunos pueden pensar, es un poco largo el discipulado, pero va generando toda una disciplina de aprendizaje, y después uno escucha, está hablando de la segunda venida de Cristo el hermano, y uno lo tiene claro porque en el discipulado lo aprendió. Entonces, si alguien tiene duda y se ha ido, y cada vez se va mejorando más, entonces un esfuerzo que como iglesia local se ha estado haciendo por años, y que la misma experiencia ha hecho que los temas se vayan mejorando, y un trabajo constante, y así tenemos esa instancia. Están los grupos de vida, están las reuniones de semana, el día domingo, cuando predica el pastor, va verso a verso para no saltarse nada de la palabra del Señor. Entonces, es una reflexión que tenemos que hacer como iglesia local, primeramente, si estamos entregando las herramientas necesarias para el aprendizaje en la palabra del Señor, y también una reflexión personal, si yo estoy aprovechando las instancias cuando vengo a la iglesia, de poner atención, de tratar de aprender, de aprovechar las instancias que el pastor me da para desarrollar el conocimiento de la palabra del Señor. Pero aquí vemos que este Josafat ocupó lo mejor que tenía. Lo mejor que tenía en su mano para que el pueblo del Señor se desarrollara. Mire, hay un pasaje que dice así: id y haced discípulos a todas las naciones. En que mucha gente hace el id, que es la evangelización, pero se queda un poco cojo el camino, porque no se queda en el discipulado, no se hacen discípulos, se va nomás, se evangeliza. Pero el camino del discipulado es un camino de desarrollo espiritual, el camino de la santificación que va aparejado con el discipulado. Entonces, no solamente está el evangelismo, sino que está el discipulado, el desarrollo espiritual de cada uno de nosotros. El evangelismo es la puerta principal y la puerta de entrada, pero después no nos podemos quedar como enanos espiritualmente. El apóstol Pablo habla a los Gálatas que les tuvo que quería darle alimento sólido de la palabra del Señor, y tuvo que volver a la lechecita. ¿Por qué? Porque no había desarrollo espiritual en ellos. Así que esto también es una enseñanza para nosotros, que este Josafat, siendo un hombre del Señor, haciendo la voluntad del Señor, también se preocupó por el desarrollo espiritual de su entorno. Y de nosotros también podemos ser de bendición. Y mire, para terminar voy a leer un pasaje del Nuevo Testamento que está en Corintios, Primera de Corintios 11, versículo 1. Dice así: sed imitadores de mí
como yo de Cristo. Este Josafat tenía su punto de comparación en el rey David. El rey David sabía que después de él, de su linaje, iba a venir otro que era más grande que él, que nosotros sabemos que es el Señor Jesucristo, que es de su dinastía. Y eso lo hizo a moverse en eso. También este mismo Josafat fue ejemplo para su pueblo y él ocupó lo mejor que tenía para enseñar a los demás de la palabra del Señor. Llevar al pueblo de Israel a una búsqueda sincera del Señor. Y el apóstol Pablo, que tenía una relación profunda del Señor, le decía: imíteme a mí. Alguien puede decir: oiga, hermano, imíteme a mí. Yo creo que son muy pocas personas en el mundo que pueden decir eso. Pero nosotros imitamos al apóstol Pablo, pero nuestra luz principal es Jesucristo. El rey David era una imagen, era un reflejo más o menos del rey perfecto que iba a ser Jesucristo. Y cada uno de los reyes que venían después de él se veían reflejados en el rey David. Y la palabra del Señor, esta anduvo conforme al rey David. Era del reflejo de la luz más grande que era el Señor. Y asimismo nosotros en nuestra vida espiritual tenemos que ver al Señor para tomar ese camino y ser como Josafat. ¿Cuántos ven en nosotros una cristiandad? Buena pregunta. En nuestra actitud, en nuestra manera de ser. ¿Ven en nosotros como vio Eliseo? No, yo veo, escucho las palabras del gran profeta Eliseo y digo: wow, qué tremendo profeta el Señor, y reconociendo en Josafat un hombre del Señor. Asimismo tiene que ser en nosotros la obra del Señor, que las personas puedan verla. Bueno, y esta sería la palabra. Vamos a tener un pequeño momento de oración para terminar y después le entrego al pastor. Padre Celestial, en esta hora le doy las gracias porque nos ha permitido ver una historia de un rey importante, Señor, en su palabra. Un rey que anduvo conforme su camino, Señor. Un rey que vio la voluntad suya, que supo andar en ella, que a diferencia de otros reyes que seguían el camino de Jeroboam, siguió el camino de David. Pero el camino de David, sabemos que el camino que tú has mostrado con tu luz y que se reflejaba en David, Señor, y supo andar en tu camino en todo lo que hacía, desde lo más básico de preguntar qué había que hacer antes de tomar las decisiones, de preguntarte a ti, Señor, qué camino tomar, Señor, qué decisión tomar, y tú lo guiabas, Señor, y tú reconocías en él la autoridad espiritual, afirmando su reino, afirmando su entorno, afirmando, Señor, todo lo relacionado con él, y también un profundo amor por tu palabra, Señor, tanto que quiso llevarla a cada rincón del pueblo que tenía a cargo, y usó lo mejor que tenía, la élite del país, a los sacerdotes también y a los levitas. Ocupó todo lo que tenía a su alcance para que el pueblo pueda ser edificado y pueda conocerte a ti como Señor, como Dios, como el único Rey, no siguiendo a las modas ni a los baales ni a los becerros que se levantaban en sus vecinos del norte, en sus vecinos del este, en los del oeste, Señor,
ni en el imperio del sur, Señor, sino conocerte a ti, que tu pueblo te conociera a ti, Señor. Había un espíritu diferente, Señor. Ayuda a que eso sea manifestado en nosotros, Señor. Darnos esa sabiduría, Señor, para tener discernimiento, Señor, para poder preguntarte a ti, para tener la sabiduría del cielo, para actuar con todas las personas, que incluso la gente que no es de nuestro entorno pueda ver que somos hijos tuyos, Señor. Y que tú digas de nosotros, como tú dijiste y reconociste la autoridad de a través de tu gran profeta Eliseo, Señor. Nos hacemos también nuestras las palabras del apóstol Pablo: sed imitadores de mí, como él imitaba a Cristo, Señor. Él imitaba la luz de Jesucristo y podemos ver, Señor, que la vida del apóstol Pablo, a pesar de todas las dificultades, fue de bendición para tu obra, Señor. Gracias, Señor, porque tú a través de la palabra, Señor, nos das ejemplo y nos das ejemplos de victoria, que se puede vivir una vida victoriosa, Señor, a pesar de la situación difícil que viva el mundo. Hay gente que anduvo en victoria, como Josafat, Señor, y como los diferentes reyes, Señor, aunque fueron pocos, fueron ejemplo. Ezequías, Señor, Josías, Señor, pon en nosotros ese espíritu y que podamos ser la luz que tú demandas, Señor. Le damos las gracias por esta palabra, Señor. Pedimos todo esto en el nombre, pedimos su bendición y que esta bendición esté en nosotros en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya.